La resistencia de un conductor es proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área transversal del mismo. Cuando nosotros hablamos de un conductor, estamos hablando como si fuese algo similar o análogo a una tubería. En una tubería, entre más larga sea la tubería, más resistencia opondrá al paso de los electrones. De igual manera, si tiene un área transversal muy grande, si tiene un diámetro muy grande, tendrá una resistividad muy baja. Pero si el área transversal es muy pequeña, la resistencia va a aumentar. Por tanto, la resistencia en cualquier conductor en un cable va a estar en función directa de la longitud. A mayor longitud tendrá mayor resistencia, a mayor área tendrá más facilidad de pasar electrones, por lo tanto tendrá menor resistencia. La constante de proporcionalidad ρ, que la que tenemos aquí, se llama resistencia específica o resistividad, y esta resistividad está en función del material del conductor. En nuestro libro de texto tenemos una tabla que nos indica la resistividad de algunos materiales, como es la plata, que es de 1.59 por 10 a la menos 8, del cobre, del oro, que es de 2.44 por 10 a la menos 8, y de así de algunos materiales. Esa es la resistividad. Esta resistividad depende también de la temperatura, y esta tabla está considerada a 23 grados centígrados, que habíamos mencionado anteriormente que era la temperatura ambiente. Vamos a ver ahora lo que es la intensidad de corriente. La resistencia de un cable en sección transversal de forma circular, o sea que sea circular, se calcula a través de la siguiente ecuación. La resistencia es igual a la constante de resistividad que dijimos que era ρ por la longitud de ese cable entre el área transversal, y sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esta será la fórmula que vamos a utilizar, donde R es la resistencia y se mide en ohm, L es la longitud, se mide en metros, R es el radio de ese conductor y ρ es la resistividad de ese conductor. En este ejemplo yo tengo un cable, entonces la longitud será toda la línea, bueno, la longitud del cable en forma horizontal que tenemos en esta parte. El radio va a ser para el área que tenemos aquí, y esta área la encontramos con la fórmula pi por radio al cuadrado, y con eso vamos a encontrar la resistividad, que es en función del material que tenemos. Si yo quiero calcular la resistencia de cualquier conductor, va a estar en función de eso, de la longitud, del área y de la resistividad del material. Vamos a ver un ejemplo donde calculemos la resistencia de un conductor de cobre de 20 metros de longitud y 0.25 centímetros de radio. En este caso, tengo que calcular mis datos. En la tabla que vimos de nuestro libro, sabemos que el cobre tiene una resistividad de 1.67 por 10 a la menos 8 ohms por metro. La longitud del cable me la da el problema, que es de 20 metros, y el radio es de 0.25 centímetros. Recuerda que centi equivale a por 10 a la menos 2 metros. También lo podría haber hecho dividiendo 25 entre 100 y sería 0.00025, bueno, 0.025 metros, y sería el mismo resultado. Para calcular la resistencia de este material, lo vimos en la diapositiva pasada, es igual a la resistividad por la longitud entre el área de ese conductor. Sustituimos 1.67 por 10 a la menos 8, que es la resistividad, por la longitud de 20 metros, por el área, que es pi, por el radio, que es 0.25 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Hacemos la operación y me queda que la resistencia es de 0.0170 ohms. Si recorro el punto decimal 3 lugares, me quedaría 17 por 10 a la menos 3. Y sabemos que este por 10 a la menos 3 significa mili. Entonces puedo colocar 17 miliohms. Resistencia de este ejemplo es de 17 miliohms. En el ejemplo número 2, ahora tenemos un conductor pero de oro. Tiene una resistencia de 30 miliohms. Aquí yo conozco ya la resistencia. Debo calcular su longitud si tiene un radio de 3 milímetros.
Entonces lo que vamos a hacer es calcular los datos. De la tabla que vimos al inicio, la resistividad es de 2.44 por 10 a la menos 8 ohms metro, la resistividad del oro. La longitud no la tenemos, la que vamos a calcular. El radio es de 3 milímetros. Mili es por 10 a la menos 3, sería 3 por 10 a la menos 3, o tendría que dividir 3 entre 1000 y me daría 0.003. Cualquiera de los dos resultados es correcto. La resistencia, el problema me la da que son 30 miliohms. Nuevamente, como es mili, no sería 30 por 10 a la menos 3. De aquí voy a tener mi fórmula, la resistencia igual a la longitud por la resistividad entre el área, pero voy a despejar esta longitud. El área está dividiendo, pasa multiplicando y la resistividad pasa dividiendo. La longitud es igual a la resistencia por pi por radio al cuadrado entre la resistividad. Sustituimos. Resistencia es de 30 por 10 a la menos 3 ohms por pi por el radio que dijimos que era 3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado entre la resistividad del oro, que es 2.44 por 10 a la menos 8. Hacemos la multiplicación que se encuentra en la parte superior, después dividimos y la longitud debe ser de 34.76 metros. El oro es un muy buen conductor, por lo tanto, esa resistencia se lograría a esta longitud. Ejemplo número 3. Ahora calculemos el diámetro de un conductor, ahora de plata, que tiene una resistencia de 0.00125 ohms si su longitud es de 3.5 metros. Queremos saber el diámetro, por tanto debemos calcular primero nuestro radio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi constante de resistividad es de 1.59 por 10 a la menos 8 en la plata. La longitud es de 3.5 metros y la resistencia es de 0.00125 ohms. Debo calcular el diámetro, pero como no conozco el diámetro, debo conocer primero también el radio, recordando que el diámetro es el doble del radio. De mi fórmula voy a despejar el radio. El radio está dividiendo, pasa multiplicando, la resistividad pasa dividiendo y el cuadrado pasaría como raíz. Entonces el radio es igual a la raíz cuadrada de la resistividad por la longitud entre la resistencia por pi. Sustituimos únicamente la resistividad del oro, 1.59 por 10 a la menos 8, por la longitud que es de 3.5 metros, entre la medida de la resistencia que es 0.00125 ohms por pi. Hacemos la operación y me queda un radio de 0.00376 metros. El radio es la mitad del diámetro, por lo tanto tengo que multiplicarlo por 2. Al multiplicarlo por 2 ya tendría el diámetro que es de 0.007528. Si recorro el punto 3 lugares, me quedaría 7.528 por 10 a la menos 3, que es el valor que tenemos aquí. Y este por 10 a la menos 3, recordemos, es igual a mili. Por lo tanto, el diámetro es de 7.528 milímetros de este conductor. Bueno, continuaremos ahora con lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por tiempo o ritmo con el cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Cuando nosotros tenemos un circuito básico, tenemos una fuente de energía y tenemos una resistencia que es la que consume esa energía. Entonces, la potencia es esta energía que es entregada o absorbida por esta resistencia. Llámese un foco, llámese un estéreo, cada uno de ellos. Si nosotros observamos cualquier equipo eléctrico, en la parte posterior tiene una tabla o calcomanía de especificaciones y generalmente nos indica la potencia que consume. Puede ser un foco que consume 60 watts, puede ser un estéreo que te consuma 100 watts o 200 watts, entonces siempre nos indican en watts la potencia que consume. La intensidad de corriente, la potencia eléctrica, vamos a calcular aquí no es intensidad de corriente, la potencia eléctrica se calcula multiplicando la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Esto que tengo aquí lo podemos expresar, recuerden ustedes,
con un triángulo como lo hacíamos en clase, donde esa P quedaría como la punta de esa pirámide, la diferencia de potencia y la corriente quedaría en la parte inferior. De tal manera que si quiero calcular la potencia, la tapo y tendría que la potencia es igual a la intensidad por la diferencia de potencial. Si quiero calcular la diferencia de potencial, la tapo y sería potencia entre corriente. Y si quisiera calcular la corriente, sería potencia entre diferencia de potencial. Y con eso calcularíamos los problemas que vamos a ver a continuación, recordando que I significa intensidad de corriente, la P significa potencia eléctrica y la B o la U se conoce como diferencia de potencial. La diferencia de potencial se mide en voltios, la potencia en watts y la intensidad en amperes. Vamos a ver un ejemplo, pero también se puede calcular la potencia en función de la resistencia. Si yo no conozco la diferencia potencial, pero conozco la resistencia, matemáticamente se puede calcular multiplicando la resistencia por el cuadrado de la intensidad de corriente. Y eso también me da la potencia eléctrica. Entonces, en algún aparato, si yo conozco la resistencia y la intensidad de corriente que consume, puedo calcular mi potencia o también el voltaje por la intensidad, que fue la fórmula que vimos en la diapositiva pasada. Aquí están las dos fórmulas, la potencia es igual a voltaje por corriente o también a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Son las dos fórmulas que vamos a utilizar. Veamos ahora sí un ejemplo. En este ejemplo, un circuito eléctrico tiene un foco de 100 watts, tenemos un foco de 100 watts, que funciona con un voltaje de 9 volts. Indica la intensidad de corriente del circuito y la resistencia de este foco. Vamos a calcular dos cosas en este caso. Vamos a ver primero los datos que tenemos es la diferencia de potencial, que es lo que nos da la pila, que es de 9 voltios, la potencia del foco, que es de 100 watts, y vamos a calcular la intensidad de corriente y la resistencia. Vimos al inicio que la potencia es igual a la diferencia de potencial por la corriente. Y si utilizábamos nosotros, pues sabíamos que podíamos encontrar la intensidad dividiendo entre la potencia entre la diferencia de potencial. Mi potencia es de 100 watts, mi diferencia de potencial es 9, 100 entre 9 nos da una intensidad de corriente de 11.1111 amperes, que es la unidad de medida de intensidad de corriente. Pero si quiero calcular la resistencia, voy a utilizar la segunda fórmula que colocamos, donde la potencia es igual a la resistencia por la intensidad de corriente al cuadrado. De aquí despejamos, la intensidad está multiplicando, pasa dividiendo. Mi resistencia es igual a mi potencia entre la intensidad al cuadrado. Hacemos la operación, mi resistencia es igual a 100 watts entre la intensidad de corriente que acabamos de calcular, que es de 11.1111 amperes al cuadrado. Hacemos la operación y en este caso tendríamos que calcular esta operación y nos daría un resultado diferente al que tenemos aquí. Sería 100 entre, vamos a colocar la operación entre paréntesis, que fue lo que nos faltó hacer aquí, 11 al cuadrado. Y nos queda 0.81 ohms. Entonces hay un error en esta parte, faltó hacer la potencia. Hacemos la potencia y nos quedaría 0.81, no 9, 0.81. Por tanto, entonces, mi resistencia, mi corriente es de 11.11 amperes y la resistencia es de 0.81 amperes, digo ohms. Nada más corrijamos en esta parte para no tener que cambiar el resultado. Ejemplo número 5. Un foco de luz LED consume 11 kWh en comparación con un foco de luz incandescente que consume 34 kWh. Si el costo de corriente eléctrica es tarifa baja para un consumo doméstico de 0.06 pesos, o sea, de 6 centavos, ¿cuál es la diferencia de costo en 3 horas de uso por los dos focos? Lo que vamos a hacer en este caso es tenemos una comparativa entre un foco LED y un foco de luz incandescente. Sabemos que es más ahorrativo el de luz LED. Vamos a comparar cuánto nos ahorraríamos si tuviéramos que utilizar los dos. Primero calcularemos lo del de luz LED. El de luz LED es de 11 kilowatts por hora, que es lo que nos marca nuestro catálogo. Si son 3 horas, entonces será 11 por 3, 33 kilowatts hora.
Yo sé que cada kilowatt hora cuesta 6 centavos. Entonces voy a ver cuánto me costarían 33 kilowatts hora, que es lo que consume el foco de LED. Hacemos una regla de 3, 0.06 por 33 entre 1. Al hacer la regla de 3 nos queda que gastaríamos 1 peso con 98 centavos en el de luz LED. Ahora el de foco incandescente. Él consume 34 kilowatts por cada hora. ¿Qué significa? Que al año, digo, que en las 3 horas va a consumir el triple. 34 por 3 serían 102. Hacemos la misma regla de 3 porque sabemos que 1 kilowatt hora cuesta 6 centavos. 0.6 por 102 entre 1 y nos da 6.12. Lo que me están pidiendo es cuánto me ahorraré o cuál sería la diferencia entre los dos en las 3 horas. Por lo tanto, resto 6.12 menos 1.98 y la diferencia es de 4.14 pesos. Es considerable, por tanto, ese uso. En este caso, a mejor tecnología, ahorramos dinero en el consumo de corriente. Ahora haremos un problema donde tenemos un circuito. En este circuito recuerda que en todos los circuitos tenemos voltaje, corriente y resistencia. Y la corriente es la que circula por el circuito, el voltaje está dado por la fuente y la resistencia es la que consume esta corriente eléctrica. Por tal motivo dice, en un circuito circula una corriente de 2.6 amperes y cuenta con una diferencia de potencial de 120 volts. Quiero saber cuál es su potencia eléctrica. Bueno, tenemos la diferencia de potencial que es 120 volts. Tenemos la potencia que es la que queremos calcular. Yo no sé cuál es la potencia. Aquí no vamos a hacerle caso a la unidad. Solamente quiero saber cuál es mi potencia. Y la intensidad es de 2.6 amperes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplico mi fórmula. Yo sé que la potencia es igual a mi diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Serían 120 volts por 2.6 amperes y el resultado nos daría una resistencia de una potencia de 3.12 watts, 312 watts. Entonces, como resultado, la potencia eléctrica de este circuito es de 312 watts. Bueno, ahora te invito a que resuelvas los ejercicios que se encuentran en tu libro. Suerte.